Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta segunda parte de Pachacútec, la ascensión al poder, vamos a estar narrando un poco de Incaurco. Recordemos, viene Viracocha, viene Incaurco y después viene Pachacútec. Incaurco es una persona muy pasional, es una persona que tiene muchos vicios. Si Incaurco viviera en este tiempo, ténganlo por seguro que estaría metido en el casino, en el póker, en la timba, que estaría metido en apuestas porque tenía muchos vicios. Nuestro texto base es de María Rostorovsky, en el cual nosotros nos estamos basando para narrar estos hechos. Viracocha en su reinado, cuando era gobernante, lo que hacía era anexionar diferentes territorios alrededor del Cusco, y uno de los tantos fue Yucaycalca, que después se convertiría en su palacete preferido de Viracocha. Y también lo que hizo fue aplastar sublevaciones que se daban dentro de la Confederación del Cusco, y uno de los sublevados fue su hermano, que al no recibir apoyo de los orejones terminó suicidándose. Sarmiento de Gamboa diría que la ciudad del Cusco se encontraba en permanente pugna con los diferentes señoríos y Viracocha tenía que aplastarlo, pero también la pugna fue con los sacerdotes de los Urin, y esto sí le generaría bastantes problemas, porque los Urin habitaban el Inti Cancha, el templo del sol. Recordemos que se divide en dos la forma de gobernar la confederación. Estaban los Anan y estaban los Urin, y los Anan tenían el poder político y el poder administrativo, mientras los Urin tenían el poder religioso, ¿no? Los sacerdotes. Y se dividía esto en dos: los capas, que eran los del Hanan, y los sacerdotes, que eran los del Urin. Y como Viracocha tenía problemas con los sacerdotes que pertenecían al Urin, los sacerdotes tenían encuentros clandestinos con los chancas, conversaciones por debajo de la mesa. Suponemos nosotros que fue para facilitarle los caminos a la llegada de la ciudad del Cusco. Viracocha decidió hacer una expedición hacia el sur, donde se encontraban los señores Jatuncoya y el señor de Chucuito, y entonces en esta expedición deja como gobernante de la ciudad a su hijo Incaurco, y luego al regresar Viracocha se dispondría a irse a Calca y Yucay. Recordemos que ese era uno de sus palacetes preferidos de Viracocha, para que finalmente designe como gobernador definitivamente a Incaurco y ponerle la borda real. Distintos cronistas dirán la extensión de la gobernación de Viracocha, y Betanzos nos va a indicar que la extensión era más o menos de 50 leguas alrededor del Cusco que gobernaba Viracocha, que se ganaban y se perdían estos territorios por las distintas pugnas que ya les dije anteriormente. Pedro Pizarro diría que solamente eran 30 leguas, y finalmente Acosta diría que era solamente de 5 a 6 leguas lo que gobernaba Viracocha en su momento. Pero ya en el tiempo de Viracocha, él tenía información de que los chancas se estaban acercando a la ciudad del Cusco, y solo quedaban dos alternativas para los cusqueños. Era: uno, vencer; dos, o ser vencidos. Los chancas tenían posibilidad de apoderarse de la ciudad del Cusco, sí, tenían mucha posibilidad, y otra sería la historia. No estaríamos contando la civilización inca, quizás estaríamos contando el imperio de los chancas. Las fronteras de los incas: al norte eran los chancas, al este estaba la selva, la indómita selva, al oeste estaba el mar y también estaba el señor de Chincha y el señor de Chumbivilcas, y al sur estaban los temibles canas y los temibles canchis. La confederación del Cusco era muy desordenada y muy desorganizada, y solamente una mente superior con capacidades políticas, administrativas y religiosas podía ordenar la confederación inca y llevarla un paso más allá. Incaurco asume el poder. Muchas personas, muchos cronistas lo quieren borrar de la historia, pero Incaurco, este famoso inca por sus placeres y vicios, tomó el poder. 11 cronistas señalan la existencia de este. Cieza, en una de sus crónicas, dirá que los orejones no querían hablar de Incaurco, que les daba vergüenza hablar de él, y todavía les daba más vergüenza aún hablar de que Incaurco había reinado la ciudad del Cusco. Como ya les había comentado la anterior, Viracocha se dispuso a ir a Yucay y de Yucay enviar la borla real para que esa borla le fuera colocada a su hijo predilecto, que es Incaurco. Y efectivamente en la ciudad imperial del Cusco, con todas las costumbres y rituales que se llevaban para ponerle la borla real al nuevo inca, se llevó a cabo. Y Incaurco salió siendo inca de la Confederación Cusqueña.
Betanzos va a confirmar lo que acabo de decir y en una de sus crónicas va a escribir que al Inca Urco lo llevaban en andas, en su silla de oro, y tomaba la chicha en un vaso de oro. Al ser coronado Inca Urco, en vez de gobernar, se dedicó a los vicios y a los placeres, a los vicios que es la chicha y a los placeres de las mujeres. Ese era Inca Urco, pero aparte de eso era despectivo con el ejército, se ganó la enemistad del ejército inca y además con ese comportamiento, esa conducta que tenía Inca Urco desagradaba a la casta viril de los orejones. Inca Urco era lujurioso, Inca Urco bebía mucha chicha, tomaba en cualquier parte de la ciudad del Cusco, lo veían vomitando, lo veían orinando en la ciudad imperial del Cusco y cada vez que pasaba mareado en un estado etílico por el donde vivían las familias de los orejones y las mujeres salían a ver que pasaba Inca Urco, él les saludaba de la siguiente manera: ¿cómo están mis hijos?, les decía, haciendo notar que Inca Urco había pasado la noche con la mujer o con las mujeres de los orejones. Los dos generales de Viracocha, recordemos, era Apomaita y Bica Quirao, no querían que Inca Urco asuma el poder, no deseaban, y lo que deseaban ellos era que otro príncipe tenga el poder de la borla real, que asuma el control del incanato, de la confederación en ese entonces, y obviamente el elegido para estos dos generales era Cusi Yupanqui, porque Cusi Yupanqui tenía esos dotes guerreros, esa capacidad de mando que ya le había narrado yo en Pachacútec parte 1. Apomaita era el más interesado en que la borla real caiga sobre la cabeza de Cusi, obviamente porque Cusi tenía dotes guerreros y una capacidad de mando envidiable, pero también había otro trasfondo. Apomaita era el amante de una de las concubinas de Viracocha, de nombre Cachonchigya, y al enterarse esto Viracocha, si es que se iba a enterar, lo iba a mandar a matar a Apomaita, y si Inca Urco se enteraba, obviamente que Apomaita no estaría siendo narrado por este servidor ahora mismo. Entonces lo único que le quedaba era apoyar a Cusi Yupanqui. Mientras esto ocurría, los chancas se aproximaban a la ciudad del Cusco, se encontraban en Vilcacunca. Los chancas estaban precedidos por sus hazañas y sus victorias temibles que habían tenido sobre otros pueblos al camino a la ciudad del Cusco. Los chancas se preparaban para tomar la ciudad imperial. El pánico reinó la ciudad. Nunca habían sentido tanto temor y nunca habían sentido el enemigo tan cerca. El viejo Inca Viracocha, dominado por su concubina de nombre Cusi Chulpa, se convenció de que no había nada que hacer y que toda lucha era inútil. En tanto, Inca Urco dicen que se reía cada vez que le preguntaban que los chancas estaban cerca, porque Inca Urco ya estaba pensando en el retiro cómodo. Y efectivamente Viracocha decidió irse de la ciudad imperial del Cusco y se refugió en Chita, y con él se llevó a sus dos engreídos, a Inca Urco y a su hijo Soxo. Se llevó a sus mujeres y se llevó a toda su panaca real, a todo su séquito. El desasosiego era general, la duda y el desaliento se apoderaban del Consejo de Orejones al ver que sus soberanos huían del futuro destino. El desaliento en todas las esferas de la Confederación era inminente, no tenía límites, desde el más pobre hasta el más rico tenía mucho desaliento. Muchos de ellos no tenían esperanza en que podían ganar y ya se sentían gobernados por los chancas. Entonces Cusi Yupanqui, de tan solo 20 años, decidió defender la ciudad del Cusco al ver que Viracocha, su padre, y su hermano Urco huían de la ciudad. Es muy obvio que habrá Pachacútec la tercera parte, porque todavía queda en el tintero la guerra con los chancas. Un abrazo muy especial para las personas que me dijeron que pueda hacer Pachacútec la segunda parte, por eso lo hicimos hoy día. Para ellos un abrazo enorme y un beso enorme para Griselda ahí en Bolivia, que también nos ha animado para hacer este Pachacútec segunda parte. Ya nos estaremos viendo.